¿Cómo estás? Continuamos con el curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Estamos viendo el tema procesos del capítulo 3 del libro de texto Silberschatz y Galvin. Lo que vamos a ver a continuación es planificación de los procesos. Quizá ya te platiqué un poco de la planificación de los procesos cuando estuvimos viendo el diagrama de los estados del proceso. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, había 5 estados? El estado nuevo, listo, ejecución, bloqueado y el estado de salida o fin. Pues bueno, sobre todo entre el estado listo y el estado de ejecución, pues hay una planificación. ¿Qué es la planificación? Pues la planificación nos permite decidir cuál es el siguiente proceso que va a pasar a ejecución, y cuando un proceso está en ejecución, cuando ese proceso debe de regresar al estado de listo para permitirle o darle el procesador a otro proceso. Entonces esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un ejemplo donde tengo yo dos procesos, proceso 0 y proceso 1. Inicia la ejecución del proceso 0 y de repente ocurre una interrupción o llamada al sistema. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? El proceso 0 espera y se le pasa el control al sistema operativo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues se va a guardar el estado o el contexto del proceso en el PCB del proceso 0. ¿Por qué? Porque más adelante ese proceso va a continuar y tenemos que saber en dónde se quedó para continuar. ¿Y en qué se quedó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba ese proceso para poder continuar? Ahora recuperamos el estado del proceso 1 de su PCB y ese proceso pasa a ejecución. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta que ocurra una interrupción o llamada al sistema. Cuando esto ocurre, el control se transfiere al sistema operativo, se guarda el estado en el PCB del proceso 1, esto lo hace el sistema operativo, y después recupera el estado del PCB del proceso 0, ¿para qué? Para continuar la ejecución del proceso 0, ¿de acuerdo? Ok, entonces estamos viendo cómo tengo dos procesos y tengo un procesador, y el tiempo del procesador se está repartiendo entre los dos procesos. Es decir, se le da un tiempo a un proceso, ocurre una interrupción o llamada al sistema. ¿Para qué? Para después darle el procesador a otro proceso durante un tiempo, y cuando termine ese tiempo vuelve a dársele el control o pasar el control al sistema operativo. ¿Para qué? Para ejecutar un nuevo proceso. Todo esto es la planificación. Todo esto que estamos viendo aquí, pues es la planificación, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver que hay colas de procesos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por una cola de listos. Cuando en el diagrama que vimos en el video anterior vimos el estado de listos, te mencioné que ahí había una cola de listos. ¿Por qué razón? Porque los procesos que están listos son los que van a ir pasando a ejecución, es decir, se les va a ir dando el tiempo del procesador. ¿De acuerdo? Ok. ¿A cuál proceso se le va a dar el procesador? Pues es el que está hasta el frente de la cola, es decir, el primero que llegó. Acuérdense que en una cola es primero en llegar, primero en salir. FIFO, first in, first out. ¿De acuerdo? Y también voy a tener colas de dispositivos. ¿De acuerdo? Por cada dispositivo yo puedo tener una cola de procesos. ¿De acuerdo? Procesos que quieren utilizar ese dispositivo. Vamos a ver cómo los procesos se van a ir moviendo entre las diferentes colas. Cuando un proceso nuevo llega a la cola de listos. ¿De acuerdo? Una vez que está en la cola de listos, eventualmente el sistema operativo, el planificador del sistema operativo va a decidir que ese proceso pase a ejecución y se le da tiempo del CPU. ¿Cuánto tiempo? Hasta que termine su rebanada de tiempo. ¿Y cuánto es una rebanada de tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Ok, pues es una cantidad muy pequeña de tiempo. Pueden ser unos cuantos milisegundos. ¿Cuándo ocurre esto?
No sé si recuerdan que hay un dispositivo en la computadora que es el timer, y el timer está generando interrupciones cada determinado tiempo. Cada que ocurre una interrupción del timer, es el pretexto perfecto para decidir que un proceso que está en ejecución ya debe de terminar su ejecución para regresar a la cola de listos y obviamente darle el procesador a otro proceso que se tenga que ejecutar. ¿De acuerdo? Ok. Si el proceso está en la cola de listos, eventualmente vuelve a pasar ejecución y quizá, por ejemplo, haga una solicitud para acceder a un dispositivo de entrada y salida. Por lo tanto, va a pasar a una cola de entrada y salida, ¿de acuerdo? Para después hacer uso del dispositivo de entrada y salida y posteriormente pasar a la cola de listos otra vez. ¿Para qué? Para que se vuelva a ejecutar y finalmente termine su ejecución. Ok, regresamos al diagrama que vimos en el video anterior, pero ahora vamos a hablar de los planificadores y noten que lo estoy diciendo en plural. ¿Por qué lo estoy diciendo en plural? Porque vamos a hablar de que no es solamente un planificador. Vamos a tener primero un planificador a largo plazo, que también le vamos a llamar planificador de tareas. Cuando un proceso es nuevo, el sistema operativo debe decidir si ese proceso se admite o no se admite. De hecho, yo puedo tratar de ejecutar un proceso y ya no ser admitido por el sistema operativo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes recursos, como por ejemplo memoria, para que ese proceso se ejecute y por lo tanto se tiene que rechazar. ¿De acuerdo? Este planificador es el que hace esto. Es el que selecciona qué procesos nuevos se llevan a la cola de listos. Obviamente no se invoca con mucha frecuencia, sino más bien con poca frecuencia. ¿Por qué? Porque quizá procesos nuevos se están creando cada cierta cantidad de segundos o minutos. Es decir, no es algo que muy frecuentemente ocurre, que se están creando nuevos procesos en el sistema. Por lo tanto, este ocurre o este se invoca cada cierta cantidad de segundos o minutos. Puede ser lento y también controla el grado de multiprogramación. ¿Qué es eso? El grado de multiprogramación quiere decir la cantidad máxima de procesos que puede haber en un sistema operativo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que el proceso está en la cola de listos, ¿quién decide y cuándo se decide si va a pasar a ejecución? Y una vez que está en ejecución, si el proceso regresa a la cola de listos cuando termine su rebanada de tiempo. Esto lo va a hacer un planificador a corto plazo, que también le vamos a llamar planificador del CPU, que este es el que selecciona qué proceso debe ser el próximo a ejecutarse y que se le va a otorgar el CPU. Este planificador, sí se invoca con mucha frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo? Cada cierta cantidad de milisegundos. Debe ser muy rápido, ¿de acuerdo? Debe ser muy rápido, ¿por qué? Porque de esta manera, durante un segundo, están pasando muchos procesos que están en la cola de listos ejecución y el que está en ejecución debe de regresar a la cola de listos. Vamos a hablar también de un planificador a mediano plazo. Quizá esto lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos al tercer parcial y veamos el tema de manejo de la memoria y memoria virtual. Vamos a ver, por ejemplo, que un proceso que llega a la cola de listos y está en memoria principal puede pasar ejecución mientras ese proceso está en memoria principal. Pero de repente el sistema operativo puede decidir que ese proceso se va a pasar parcial o totalmente a memoria secundaria. Es decir, va a haber un intercambio de memoria disco. ¿Para qué? Pues para liberar memoria principal y permitir que más procesos puedan pasar a ejecución. ¿De acuerdo? Un tiempo más adelante, estos procesos que están en memoria secundaria pueden regresar a memoria principal. ¿De acuerdo? Con un intercambio que va de disco a memoria principal para volver a ejecutarse. Ok, cambio de contextos. Para empezar, ¿qué es el contexto?
¿De acuerdo? Cuando un programa está en ejecución y ese programa lo vamos a suspender temporalmente para darle el CPU a otro proceso. Y obviamente más adelante ese proceso va a continuar, el proceso que estoy suspendiendo más adelante va a continuar, pues yo tengo que saber en qué se quedó ese proceso, en qué estado estaba, cómo estaban todos los registros, cómo estaba todo lo del proceso. Es decir, yo debo de tomar una fotografía de ese proceso. Y todo eso es el contexto de un proceso. ¿De acuerdo? Es decir, cuando el sistema operativo decide cambiar el CPU para ejecutar otro proceso, el sistema debe de guardar el contexto de ese proceso, que vamos a decir que es el proceso antiguo, cargar el contexto que está guardado en algún lugar en el PCB del proceso nuevo, ¿de acuerdo? Y cargarlo, por ejemplo, a los registros del procesador. Obviamente esto es una sobrecarga. ¿Por qué razón? Porque el cambio de contexto pues es tiempo que el CPU esté ejecutando instrucciones. Instrucciones que no son de ningún proceso. ¿De acuerdo? Son las instrucciones para cambiar de un proceso a otro. Por lo tanto, el sistema no está haciendo trabajo útil mientras se hace ese cambio de contexto. ¿De qué depende ese tiempo? Pues depende del soporte del hardware para hacer eso. Vamos a ver un ejemplo donde tengo dos programas, el programa 1 y el programa 2. ¿De acuerdo? Aquí tengo los registros del CPU. El stack pointer apunta al stack de este proceso, al stack 200. El program counter apunta a la instrucción que está en la dirección 100, que es cargar el registro A con el valor de 0. Cuando se ejecuta esa instrucción, el registro A en el CPU queda con el valor de 0. Después le añadimos 1 y ocurre la interrupción. Cuando ocurre la interrupción, vamos a suponer que es la del timer, el control se transfiere, bueno, antes de transferir el control, se guarda en el stack el program counter, es decir, la dirección de la siguiente instrucción que se iba a ejecutar, que es la dirección 104, y el program status word, que es un registro que contiene las banderas del CPU en el programa, ¿de acuerdo? Eso se guarda en el stack del proceso y el control se transfiere a la rutina que le va a dar servicio a esa interrupción. Cuando inicia la ejecución de esa rutina de servicio de interrupción, se guarda en el stack el registro. Si hay más registros, también se tienen que guardar en el stack. Y esto es lo que vimos aquí. Posteriormente, pues vamos a guardar el stack pointer del proceso, que ahora apunta a la dirección 1FA, que es donde está el último elemento almacenado del stack. Se va a guardar en una tabla, en una entrada que corresponde al proceso actual. Ahora se ejecuta todo lo que se tiene que ejecutar con la interrupción del reloj o del timer. Aquí se selecciona cuál es el proceso nuevo que se va a ejecutar, es decir, qué proceso se va a ejecutar cuando termine la interrupción del timer. Ponemos ese nuevo proceso en una variable que va a ser ahora el proceso actual, y después vamos a pasar el stack pointer del proceso actual, que es el proceso nuevo, ¿de acuerdo?, al registro del CPU. Vamos a ver qué pasa después de que se ejecuta esto. Obviamente el stack pointer ahora cambió a 3FA, que es donde está el último elemento almacenado del programa, en el stack del programa 2. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué hacemos ahora? Pues sacamos del stack el registro A, que tiene el valor de 0. Vamos a ver qué pasa en el CPU. Ok, quedó en 0 el registro A. ¿De acuerdo? Posteriormente hacemos o ejecutamos la instrucción IRET. La instrucción IRET es el retorno de la interrupción y va a sacar del stack tanto el program status word y va a transferir el control a la dirección que está aquí en el program counter, que está guardado en el stack. Es decir, el program counter va a pasar ahora a la dirección 300. ¿De acuerdo? El stack pointer quedó en 400 porque el stack está vacío. Y ahora lo que hacemos aquí es establecer A con el valor de 10, restarle 1 a A
y continuamos con la ejecución de este programa, ¿de acuerdo? Ok, gracias por tu atención, espero que haya quedado claro y si no, vamos a resolver dudas.